tardes, yo soy Teresita Costa, su maestra de Informática Aplicada 1 y el tema de hoy va a ser el menú de correspondencia, que debido a sus foros fue el que más dudas tienen ustedes al respecto de cómo se utiliza. Vamos a empezar creando en el Word una tabla con los datos. Yo como ejemplo puse los alumnos del UNIDEP. Supongamos que aquí en Hermosillo hay 2.500 alumnos de UNIDEP. Y para que la coordinadora se haga carta por carta con sus datos es muy complicado, muy tardado, le llevaría mucho tiempo hacerlo. Entonces un ejemplo más fácil sería utilizar el menú de correspondencia. En este ejemplo nada más vamos a usar 5 datos de alumnos, 5 filas de datos, pero se puede hacer con una base de datos enorme, ¿no? De 2.500 puse como ejemplo aquí del UNIDEP de Hermosillo. Pero pues a nivel nacional son muchos, ¿no? Igual es como un ejemplo. Este va a ser más útil cuando los datos sean muchos. Por cuestiones prácticas de la tarea, pues del video vamos a hacerlo nada más el ejemplo con 5 casos de alumnos. Los datos que va a contener nuestra tabla es el nombre del tutor o el nombre del padre del alumno, el nombre del alumno, las materias en las que está asignado, que aquí yo le puse como materia 1, materia 2, materia 3, en qué cuatrimestre está y qué promedio tiene el alumno. Estos datos los vamos a escribir en una hoja de Word. Es muy importante que cuando ustedes empiecen a utilizar el Word aquí en un nuevo documento, siempre que ustedes hagan un menú de correspondencia, el cursor esté al inicio de la hoja, que no le den un enter, porque al darle un enter ya no va a tomar los datos al momento de hacer la combinación de datos. Si se fijan aquí el cursor vamos a insertar la tabla en cuanto empieza la hoja. Entonces ahí vamos a darle un clic en insertar tabla y dijimos que eran 5 alumnos los que vamos a buscar, más el título, que serían 6 filas y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Vamos entonces a crear aquí en nuestro documento una tabla de 6 filas por 7 columnas. Entonces le van a dar un clic ahí en tabla y van a elegir, van a hacer una tabla de 7 por 6. Eligen los cuadritos, lo dibujan y de 7 por 6, ahí está. Y ya se nos creó nuestra tabla. Ahí vamos a poner el primer dato, es nombre del tutor. El segundo dato que vamos a escribir es el nombre del alumno. El tercer dato es materia 1, materia 2, materia 3, cuatrimestre y promedio. Allá tenemos nuestras encabezadas de esta tabla, de las 7 columnas que tenemos. En el nombre del alumno voy a escribir al azar nombres, nada más para cuestiones del ejemplo. Marcela, informática, matemáticas. ¿Qué más? Biología. Cuatrimestre en sexto cuatrimestre y el promedio sería de 90. Y aquí vamos a poner Roberto. Voy a hacer diferencias aquí al teclear entre mayúsculas y minúsculas para que vean cuando haga la liga que se van a poner los dos igualitos como están tecleados aquí. Entonces por eso voy a poner mayúsculas y minúsculas para que vean qué efecto tiene. Y es de otra materia. De quinto cuatrimestre y de promedio 85.
Carlos biología, matemáticas y vamos a poner informática. Primer cuatrimestre y tiene de promedio 68, vamos a poner. Es muy importante que cuiden la ortografía porque tal como lo teclean ustedes aquí en sus datos de Word, así va a aparecer en la carta que va a enviar al MIDEP. Y voy a copiar las mismas materias. Y me falta uno. Es de segundo y tiene de promedio 100. Okay. Ya que tengan todos sus datos en la tabla, en el documento es muy recomendable, yo les recomiendo que siempre lo guarden en una carpeta que diga correspondencia. Van a estar dos archivos en esa carpeta, lo que es la base de datos, que sería esta, y el documento de donde van a ligar los datos. Entonces, este documento lo vamos a guardar igual como documento de Word, pero yo les recomiendo que ya sea en el escritorio o el documento donde ustedes manejen sus documentos, donde los guarden, hagan una carpeta, una nueva carpeta que diga correspondencia o como ustedes les gusten poner, ¿no? Yo ahí lo voy a guardar y le voy a poner a la tabla de datos. A esta tabla de datos le voy a poner datos de carta, por ejemplo. Y lo vamos a guardar en esa carpeta que creamos ahorita recientemente. Y la vamos a guardar. Ahí ya tenemos guardados nuestros datos. Si se fijan aquí, los datos quedan, las columnas están más chiquitas y se cortan aquí donde dice nombre del tutor, nombre del alumno. Igual cuatrimestre queda ahí abajo. Esto no es relevante para lo que vamos a hacer. Lo que sí es relevante es que cuiden la ortografía cuando escriban esta tabla. Esta tabla ya la podemos cerrar. Ya tenemos nuestros datos y la podemos cerrar. En este caso, yo tengo aquí, ya me la traje lista. Esto es donde vamos a pegar los datos que tenemos ahí en nuestra tabla. En ese papel le puse la fecha del día de hoy. Aquí va a ir el nombre del tutor. Por medio de la presente le informamos que su hijo o hija, alumno inscrito, aquí después de su hijo va a ir el nombre del alumno. Alumno inscrito A, va a decir aquí en qué cuatrimestre está, en primero, en segundo, en tercero, etc. Cursará las siguientes materias y vamos a poner el nombre de las 3 materias que tecleamos ahí en la tabla. Y dice, me despido de usted informándole que su hijo o hija tiene un promedio de, y allá tecleamos también el número, qué calificación tenía. Aquí está firmando la coordinación académica del MIDEP. Entonces, ahora lo que sigue es traernos esos datos. Es muy importante que este archivo lo guarden en la misma carpeta que creamos ahorita. Entonces le vamos a dar guardar como documento de Word igual y vamos a localizar la carpeta que creamos ahorita, que era la de correspondencia. Aquí lo vamos a buscar y en esa misma carpeta vamos a guardar este archivo. Y la vamos a poner aquí. Esa es la carta la que vamos a hacer. Carta UNIDEP lo voy a poner. Y la vamos a guardar en la misma carpeta.
Este archivo, como les dije, ya lo podemos cerrar. Los datos de la carta. Y nos vamos a quedar nada más con este archivo abierto, que es donde vamos a insertar los datos. Vamos a ubicar el cursor exactamente donde queremos poner el primer dato de nuestra tabla de datos. Entonces ubicamos el cursor y damos un clic en correspondencia, iniciar combinación de correspondencia, que es el primer botón que aparece aquí, y luego seleccionamos aquí donde dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Ahí le vamos a dar un clic. Les va a aparecer esta barra a su lado derecho de su pantalla que dice qué tipo de documento está trabajando. Nosotros estamos trabajando en una carta. Lo vamos a elegir ahí. La dejamos seleccionado donde dice carta y le damos siguiente paso. En el paso 2 de 2 dice cómo desea configurar las cartas. Utilizar el documento actual, empezar a partir de una plantilla o empezar a partir de un documento. Ahorita nosotros tenemos abierta nuestra carta, que es lo más recomendable, ¿no? Hacerlo de esta manera. Entonces vamos a dejar ahí seleccionado utilizar el documento actual y le damos siguiente. Dice selecciona los destinatarios. Utilizar una lista existente, seleccionar de los contactos de obra o escribir una lista nueva. Como nosotros ya tecleamos el documento con nuestros datos, le vamos a dar aquí donde dice examinar para buscar nuestros datos que vamos a incluir en la carta. Le damos a examinar. Y aquí nos va a aparecer esta pantalla. Lo que tenemos que hacer aquí es buscar el dato que tecleamos ahorita con la tabla de datos de origen. Igual vamos a buscar nuestra carpeta de correspondencia y vamos a elegir el archivo. Es esta. Y vamos a elegir este que dice datos de la carta. Le damos un clic y le decimos abrir. Y automáticamente nos aparece esta tabla. Si se fijan aquí, son 5 datos de personas que estudian aquí en la escuela. Todos están seleccionados aquí, pero supongamos que ustedes no tienen una base de datos de 10.000 registros, 20.000, los que sean. Pueden filtrar, aquí hay forma de cómo ordenar o cómo filtrar. A lo mejor quieren nada más que me aparezcan los de la A, los de la letra A o los de la letra B. Se puede incluir eso. Ahorita para efectos de la clase lo vamos a hacer con todos los datos que tenemos aquí. Lo seleccionamos así y le vamos a dar a aceptar. Si se fijan aquí, aún no me aparece ningún dato, no se ve nada, ¿no? Aquí no tengo el nombre del padre ni del hijo ni nada. Vamos a hacer la liga de datos. En cuanto ustedes le dieron a aceptar, estas opciones de arriba se desbloquearon, por así decirlo. Aquí son los registros que yo tengo. Si le voy dando clic, se van recorriendo. Tenemos 5 filas de datos. Bueno, para que se puedan ver aquí en la carta, ubico el cursor al inicio, aquí donde está después del C. Y vamos a insertar campo combinado. Aquí es donde le vamos a dar clic. Según nuestra carta, aquí va a ir el nombre del tutor. Entonces, insertar campo combinado y le digo nombre del tutor, le doy un clic en nombre del tutor. Por medio del presente le informamos que su hijo o hija, ahí le doy un espacio y voy a insertar el otro campo combinado que es el nombre del alumno. Después dice nombre del alumno, alumno inscrito, aquí le vamos a poner la palabra al y vamos a insertar el campo combinado de cuatrimestre. Le damos un espacio aquí. Ok, ahí ya están nuestros datos combinados. Ahorita vamos a ver cómo se ven. Me despido informarle que su hijo o hija tiene un promedio de, aquí vamos a insertar el promedio, el campo de promedio. Tenemos ahí el promedio y las materias, se me pasaba a ponerlas. Vamos a poner el cursor ahí, le vamos a dar igual, insertar campo combinado, materia 1, y luego voy a poner aquí materia 2 y la materia 3. Y materia 3.
Aquí si yo le doy resaltar campos combinados, campos de combinación, si se fijan, se me resaltan todo lo que yo acabo de insertar de la otra tabla. Más bien lo que agarra es el nombre, como yo le he puesto a la primera fila, ¿no? Los títulos, por así decirlo, y eso es lo que se van a resaltar aquí. Nada más lo activé para que notaran cuáles son los campos combinados. Aquí en este submenú de combinar correspondencia ya lo terminamos de hacer. Nada más vamos a llegar hasta el paso 3 de 6. Los que siguen no son muy útiles, ¿no? O sea, casi no los vamos a usar para efectos de este proyecto. Vamos a cerrar esta barra. Y aquí, para ver nuestros campos combinados, le vamos a dar un clic aquí donde dice vista previa de resultados. Si se fijan aquí, ya están los datos que yo tenía en la tabla. El primer nombre que escribí era René Durán, que es el nombre del alumno, el papá del alumno. Le informamos que su hija, Marcela Durán, alumna inscrita al 6º cuatrimestre, cursará las siguientes materias: informática, matemáticas y biología. Me despido usted informándole que su hijo o hija tiene un promedio de 90. En este caso, nada más se ve en la primera fila. Si yo quiero ver el segundo registro, nada más lo puse aquí en la barrita esta de arriba y ya me va a aparecer el registro número 2. Y ya están los datos del segundo renglón, por así decirlo, de la segunda fila. Si le doy otro clic, se me va a aparecer el tercer dato. Si se fijan, aquí va cambiando. Ahora dice Carlos Espinosa, le informamos que su hijo María Espinosa. Y las materias igual, biología, matemáticas y química, y tiene un promedio de 68. Cada vez que yo le voy dando aquí un enter, un clic, me va cambiando los datos. En eso consiste lo que es el menú de correspondencia, en hacernos más sencilla, sobre todo, como les decía ahorita, cuando son muchos registros. Si ustedes quieren imprimir esta carta, pues, otra cosa que se me pasaba a decirles. Aquí, en el primero, si recuerdan cuando tecleamos los datos, los tecleé con mayúscula, que les dije con toda la intención. Entonces, en el primer dato, estos datos los va a tomar tal cual yo los tecleé en mis datos de origen. Se fijan, aquí está en mayúsculas. Aquí, aunque esto no vaya, lo demás el texto es escrito en mayúsculas y minúsculas, eso se ve en mayúsculas. Entonces, a lo mejor no está acorde con lo que ustedes quieren hacer en su carta. Pues es lo que deben de cuidar cuando te crean los datos en Word. Si yo me voy al segundo registro, aquí ya aparecen mayúsculas y minúsculas porque así lo tecleé en el Word. Entonces, nada más para resaltar eso, y tal como está escrito ya en los datos de origen, así me va a aparecer aquí. Otra cosa es de que si ustedes eligen le dan por ejemplo control E y le quieren cambiar la letra, quieren a lo mejor hacer más grande la letra, o quieren cambiarle el color, y quieren cambiarle el tipo de letra. Si se fijan aquí, esto no me va a afectar nada la combinación de los datos. Me vengo otra vez aquí al menú de correspondencia y los datos continúan igual. Bueno, entonces aquí ya terminamos nuestra carta con los campos combinados. Ahora, el último paso es finalizar y combinar. Si yo los quiero imprimir aquí, le damos clic aquí en este botón finalizar y combinar, y aquí donde dice imprimir documentos. Si yo quiero imprimir los 5 cartas, le doy todos. Si quiero imprimir el registro actual solo como está mostrando en pantalla, le voy a elegir aquí, le voy a cambiar registro actual, o desde tal registro a tal registro. Ustedes le pueden poner de la fila 1 a la fila 100 en caso de que tuvieran muchos datos, y la van a saltar y se va a imprimir las capas de la 1 a la 100. Entonces, esto es muy importante porque a veces es donde nos equivocamos, ¿no? Que mandamos imprimir de acá del botón normal. Si yo mando imprimir de aquí al menú de imprimir, se va a imprimir solo la carta que tengo aquí a la vista. No se van a imprimir todas las que yo combine. Entonces es muy importante que utilicen esa opción al imprimir. Aquí donde dice imprimir documentos. Y en eso consiste el menú de correspondencia. Ya que lo tenemos aquí ligado, lo vamos a cerrar. Lo guardamos, nuestros cambios, y cerramos. Voy a cerrar los documentos para que vean qué pasa. Yo tengo aquí el menú de correspondencia.
Si yo me vengo aquí a la carpeta de correspondencia y abro la carta video, me va a aparecer este cuadrito que dice: al abrir este documento se ejecutará el comando siguiente. Selecciona de la carpeta de Teresita Costa, documentos, correspondencia, los datos de carta. Los datos de la base de datos se colocarán en el documento desea continuar. Si le decimos que no van a aparecer la unidad de los documentos. Le voy a decir que no para que vean qué sucede. Si se fijan aquí, me vengo al menú de correspondencia y estas flechitas están deshabilitadas. ¿Por qué? Porque no me jaló los datos. Nada más estaría utilizando el donde se quedó en el registro, ¿no? Cuando lo grabamos. De lo contrario, si yo abro esta carta, me va a aparecer la misma pantallita y dice que los datos de la base se colocarán en el documento desea continuar. Le digo que sí. Si le digo que sí, al venir al menú de correspondencia, me aparece todo igualito como yo lo grabé. Aquí, si se fijan, los datos están cambiando y si se me hace la liga de los datos. Por eso es lo que les decía, que ubiquen los dos